Las Navidades siempre fueron una época complicada para mí. Crecí en la Ciudad de México. Era la niña olvidada, la que no encajaba con la imagen que mi familia quería proyectar. Mi hermana, Ana, siempre fue la hija ideal. Se graduó de Derecho en la UNAM, se casó con el hijo de un médico reconocido y vivía en un elegante departamento en el centro de la ciudad. Yo era maestra en una escuela primaria en Iztapalapa. Vivía en un pequeño departamento alquilado y nunca encontré al hombre adecuado. Cuando Ana me llamó una semana antes de Nochebuena para invitarme a cenar a un exclusivo restaurante, el Mesón del Gallo, en la Plaza Garibaldi, dudé. Nuestra relación siempre fue tensa y la última vez que nos vimos en Semana Santa terminó como siempre. Sus comentarios sutiles sobre mi apariencia, trabajo y estilo de vida se convirtieron en una discusión. Pero una parte de mí, todavía anhelante de amor, todavía tontamente ingenua, dijo que sí. Quizás, solo quizás, finalmente estaban listos para aceptarme. Pasé horas preparándome. No podía permitirme nada extravagante, pero me puse mi mejor vestido negro, que compré en una liquidación en el centro comercial, e incluso le pedí prestados unos aretes a mi amiga del trabajo, Sofía. Esa noche caía una nieve ligera, cubriendo las calles con un manto blanco. La Ciudad de México parecía de cuento de hadas. El árbol de Navidad brillaba con miles de luces, y los villancicos se escuchaban por doquier. El restaurante resplandecía con luces doradas y copas de cristal. Vi a mi familia ya sentada a la mesa. Ana con una blusa de seda roja, su esposo Miguel en traje, mis padres elegantemente vestidos y mis primos de Guadalajara, que habían venido para las fiestas. Todos reían, brindando con vino caro. Sonreí y saludé, pero nadie se levantó para recibirme. «Oh, Alba vino», dijo Ana, apenas mirándome. Tomé mi lugar, todavía creyendo que podría ser un nuevo comienzo. Pero las miradas frías, el silencio, las sonrisas, contaban otra historia. Agarré la servilleta con fuerza, fingiendo no darme cuenta. Papá hablaba con Miguel sobre política, mamá con tía Elena sobre una receta de buñuelos, y yo me sentaba en silencio, tratando de encontrar un momento para unirme a la conversación. «Alba, ¿dicen que en esas escuelas públicas pagan mejor ahora?», preguntó tía Elena, interrumpiendo la conversación sobre los dulces navideños. «Quizás finalmente puedas permitirte ropa decente». Sonreí artificialmente. «No está mal, tía. Amo mi trabajo. ¿Y los niños?» Sí, los niños», interrumpió Ana, rodando los ojos. «Siempre tus niños. ¿Y cuándo los tuyos?». Sentí que me ardían las mejillas. Todos sabían que después de 2 relaciones fallidas, había perdido la esperanza de formar una familia. Especialmente después de Marco, quien me dejó por una chica más joven hace 2 años. «Por ahora me estoy enfocando en mi carrera», respondí en voz baja, aunque la enseñanza primaria difícilmente podía llamarse carrera a sus ojos. «¿Carrera?», rió el tío Roberto, golpeando su copa contra la mesa. «¿Escucharon? Nuestra Alba tiene una carrera». El mesero se acercó a la mesa, salvándome de más comentarios. Preguntó si todos estaban listos para ordenar. Ana me miró con un brillo extraño en los ojos. Ya habíamos ordenado antes. Para todos. Sentí una punzada de ansiedad, pero asentí. Quizás también habían ordenado para mí. Quizás era su forma de mostrar que pensaban en mí. Todavía no sabía cuán equivocada estaba. No sabía que lo que se suponía que sería el comienzo de una reconciliación se convertiría en el momento más humillante de mi vida, y todo ello a la luz de las velas y al son de los villancicos que venían de la calle. El mesero regresó con platos relucientes para todos. Había pato con salsa de cerezas, filete de res, innumerables aperitivos. Delante de mí no puso nada. Pensé que era un error. Miré a Ana con interrogación. No me miró hasta que tomó un sorbo de vino, y luego sonrió con veneno. «Estos lugares son para la verdadera familia, así que puedes comer las sobras de la cocina», dijo lo suficientemente alto como para que la oyera toda la mesa y los invitados de las mesas vecinas. En la mesa estallaron las risas. Incluso mi madre se rió entre dientes detrás de su copa de champán. La sangre se me fue de la cara. Me sentí paralizada, demasiado avergonzada para decir algo, demasiado conmocionada para moverme. El mesero me acercó la cuenta, como si ya estuviera acordado. Miré a mi alrededor,
buscando a alguien, a quien fuera, que me defendiera. Nadie lo hizo. Todos siguieron comiendo, mientras yo me quedaba allí, con el corazón acelerado y la vista nublada por las lágrimas que intentaba contener. «Ana, eso fue innecesario», dijo mi padre en voz baja, pero no dejó de comer. «Déjalo, es solo una broma», respondió Ana riendo. «Alba siempre ha sido demasiado sensible. ¿Verdad, hermanita?» Sentí cada par de ojos en la mesa clavados en mí. El mesero, un joven de unos 20 años, me miró con compasión, lo que solo empeoró la situación. Me levanté, dejé unos billetes arrugados en la mesa y salí a la noche fría. La nieve caía cada vez más fuerte. No tenía paraguas ni zapatos adecuados. Mis tacones negros resbalaban en el pavimento helado. Las lágrimas se me congelaban en las mejillas mientras caminaba por la Plaza Garibaldi, pasando junto a turistas risueños y villancicos. El árbol de Navidad brillaba con luces de colores, y yo me sentía como la sombra más oscura en esa imagen festiva. Llegué a la parada del autobús cerca de la central de Abasto. El último autobús a Iztapalapa salía en 20 minutos. Me senté en el banco frío, temblando. No solo de frío. El teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Ana. «No seas tan dramática. Vuelve. Te pedimos sopa de fideo. Sabes que eso es más de lo que puedes pagar de todos modos». Apagué el teléfono. Fue entonces cuando recordé que tenía la grabadora de voz encendida en mi bolso, un hábito que había adquirido después de años de sutil abuso emocional. Siempre grababa las reuniones familiares para luego asegurarme de que no estaba exagerando su comportamiento, que no era demasiado sensible, como siempre decían. El autobús llegó, casi vacío a esa hora. Me senté en la parte de atrás, observando las decoraciones navideñas pasar. La Ciudad de México desaparecía detrás de mí mientras el autobús entraba en los grises complejos de apartamentos de Iztapalapa. Mi departamento estaba en el 10º piso de un edificio de la época postrevolucionaria. El elevador, como de costumbre, no funcionaba. Subí las escaleras, sintiendo cómo cada paso me quitaba las últimas fuerzas. El departamento estaba oscuro y frío. No encendí la luz. Me senté en el sillón junto a la ventana, observando los copos de nieve girar a la luz de las farolas. Mis manos todavía temblaban. Saqué el teléfono y escuché la grabación. El sonido era claro. Sus palabras, sus risas, el silencio que siguió. Por impulso, creé un video corto con esa grabación, superponiéndole un mensaje. Así me trató mi familia en Nochebuena. No esperaba mucho. Quizás algunas personas lo entenderían. Quizás simplemente desaparecería, como yo a menudo sentía que desaparecía. Publiqué el video en mi perfil de Instagram y Facebook, perfiles que casi no usaba, con apenas unas docenas de amigos. Me fui a dormir con lágrimas en la almohada, preguntándome si alguna vez tendría una verdadera familia, una que me amara a pesar de mis imperfecciones, una con la que no me sintiera invisible. Por la mañana, mi teléfono no paraba de vibrar, cientos de notificaciones, luego miles. El video se había vuelto viral. Desconocidos comentaban, compartían sus propias historias de rechazo familiar. Varios youtubers mexicanos compartieron mi video. Los portales de noticias locales ya me enviaban mensajes pidiendo entrevistas. Miraba la pantalla con incredulidad, y luego empezaron a llegar llamadas de las personas que menos esperaba. La primera en llamar fue Ana. 6 llamadas perdidas. Luego mi madre. Luego mis primos. Uno tras otro. Todos preguntaban lo mismo, usando diferentes tonos. ¿Puedes eliminar ese video? Sus voces eran tensas, desesperadas, llenas de pánico, pero ni una sola vez se disculparon. No contesté el teléfono. Por primera vez, sentí que el silencio estaba de mi lado. Observé cómo sus cuentas de redes sociales se derrumbaban bajo el peso de la crítica pública. Las fachadas perfectas se desmoronaban. En el trabajo, los maestros se acercaban a mí con compasión. La directora, la señora Elena, me llamó a su oficina. Estaba segura de que me despedirían. Después de todo, ahora era problemática, y la escuela podría no querer controversias. En cambio, la señora Elena me sirvió té y dijo: «Alba, eres una mujer valiente, y no estás sola». No esperaba que un video corto grabado bajo la influencia de las emociones cambiara completamente mi vida. En pocos días, el número de vistas superó el 1.000.000. Mi historia llegó a las primeras planas de los portales de Internet.
Humillación familiar en la cena de Nochebuena, decían los titulares. El lado oscuro de las fiestas mexicanas, escribían otros. Ana me envió un mensaje de voz, su tono impregnado de falsa dulzura, diciendo que era solo una broma y que yo era demasiado sensible. La ignoré. Mi madre dejó varios mensajes, en los que primero me suplicaba, luego me acusaba de destruir la reputación de la familia y finalmente amenazaba con consecuencias legales. No le respondí. En mi bandeja de entrada aparecieron cientos de mensajes de extraños. Mujeres y hombres de todo México escribieron sobre sus experiencias con familias tóxicas, sobre fiestas pasadas en soledad, sobre retirarse de las celebraciones familiares para proteger su propia salud mental, sobre el rechazo y la construcción de una vida bajo sus propias reglas. Sofía, mi amiga del trabajo, vino a verme con una botella de vino y una caja de dulces. «Eres una heroína para mucha gente, ¿sabes?», dijo, sirviendo vino en vasos, porque no tenía copas. «Hiciste algo que la mayoría de nosotros no tiene el valor de hacer. Mostraste la verdad». «No me siento como una heroína», respondí, hurgando con el tenedor en la pasta para llevar que había pedido. «Me siento como alguien que acaba de quemar todos los puentes». «Algunos puentes deberían quemarse, Alba», dijo, chocando su vaso con el mío. «Salud». Más tarde esa semana, alguien del programa Hoy me ofreció participar en la edición matutina. Acepté. Me senté en ese sofá y dije la verdad. No buscaba venganza. Buscaba reconocimiento para todos aquellos que se sentían invisibles, no amados, superfluos, y el mundo escuchaba. La presentadora, Andrea Legarreta, me miró con compasión, pero sin lástima, exactamente lo que necesitaba. «¿Qué les dirías a tu familia si te estuvieran escuchando ahora?», preguntó. Reflexioné. Una parte de mí quería gritar, acusar, reprocharles años de abuso emocional. Pero en cambio dije, les diría que espero que ahora se vean en el espejo lo que hicieron, que entiendan que las palabras hieren más profundamente que los golpes, y que a pesar de todo, les deseo que encuentren la paz. Después de la entrevista, mi teléfono explotó con mensajes. La gente escribía que lloraron al escuchar mi historia, que reconocieron a sus propias familias en mi descripción, que les di esperanza. Entre los mensajes encontré uno de la Fundación Línea Azul, que ayuda a personas que sufren violencia, incluida la psicológica. Me preguntaron si quería ayudar a crear un programa navideño para personas aisladas de sus familias. Dije que sí. No necesitaba venganza, necesitaba un propósito. Ana intentó salvar la situación, publicando una larga publicación explicando que era solo una broma familiar inocente que había sido sacada de contexto. La gente en los comentarios no se lo creyó. Noté que había perdido varios clientes en su despacho de abogados. Miguel, su esposo, me llamó una noche. «Alba, esto se está saliendo de control», dijo. «Ana, llora todos los días. Tu madre recibe llamadas desagradables. No puedes simplemente emitir una declaración de que fue un malentendido». «Pero no fue un malentendido, Miguel», respondí con calma. «Fue la verdad, y por primera vez en mi vida no la voy a ocultar». Colgó. Esa noche me senté junto a la ventana, mirando las luces de Iztapalapa. El barrio, que antes consideraba feo y deprimente, ahora me parecía familiar y seguro. Mi pequeño departamento se llenaba lentamente de tarjetas navideñas, pequeños regalos, palabras amables de extraños que se habían convertido en algo más cercano a la familia que aquella en la que nací. En el trabajo organizamos una campaña, Navidad para Todos, una colecta de regalos para niños de entornos difíciles y personas solas. Me involucré de todo corazón. La señora Elena notó el cambio. «Desde que te conozco, siempre te has retraído antes de las fiestas», dijo, ayudándome a empacar regalos para nuestros alumnos. «Ahora irradias, porque finalmente siento que tengo derecho a disfrutar de las fiestas», respondí, «que no tengo que merecer la alegría». Con la Fundación Línea Azul preparamos un programa especial de Navidad, una cena de Nochebuena para personas que, como yo, no tenían dónde pasar las fiestas. Alquilamos un pequeño salón en el centro de la Ciudad de México. Lo decoramos con luces, pusimos un árbol de Navidad. Cada uno trajo algún plato para compartir con los demás. La noche de Nochebuena, mientras la nieve volvía a caer sobre la Plaza Garibaldi, yo estaba en la entrada,
dando la bienvenida a los invitados. Mujeres y hombres de diferentes edades, con diferentes historias, pero con cicatrices similares en el corazón. Tomaron asiento alrededor de una larga mesa. No había platos elaborados ni copas de cristal, pero había tamales, ponche y la sensación de que nadie estaba solo allí. Mientras compartíamos el pan, una de las mujeres, quizás la señora Carmen de 60 años, me abrazó fuertemente. «Gracias, hija», dijo con lágrimas en los ojos. Llevaba 20 años pasando la Nochebuena sola después de que mi hijo dejara de hablarme. Hoy siento que vuelvo a tener una familia. Fue en ese momento cuando comprendí que del dolor puede nacer algo hermoso, que a veces hay que perder a quienes deberían amarte para encontrar a quienes realmente te aman. Esa noche, volviendo a casa, recibí un mensaje de Ana. «Feliz Navidad», escribió brevemente. No sonaba como una disculpa, sino como un primer paso, incierto. No le respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para aprender nuevos límites, para comprender que merecía más que migajas de afecto. Pasó una semana desde Nochebuena. La nieve cubrió la Ciudad de México con una gruesa capa, y la temperatura bajó bajo cero. Estaba sentada en la cafetería El Gato Negro en el centro, bebiendo té de jengibre. Mi entrevista en Hoy había provocado una avalancha, no solo en las redes sociales, sino también en los medios tradicionales. Varios periódicos publicaron artículos sobre relaciones familiares tóxicas, sobre cómo las fiestas pueden ser un momento de sufrimiento para muchas personas. Mi teléfono vibró. El número de mi madre. Dudé, pero contesté. «Alba». Su voz sonaba diferente, más débil. «Tenemos que hablar, en persona. No estoy lista para más humillaciones», respondí. «Por favor», dijo, y en su voz escuché algo que nunca antes había oído, algo que sonaba a arrepentimiento. Acepté reunirme en la misma cafetería, en 2 horas. Me senté, intentando controlar el temblor de mis manos. Por primera vez en mi vida, yo tenía la ventaja en la relación con mi madre, y no sabía cómo sentirme al respecto. Llegó puntual. Mi madre siempre fue una mujer elegante, cuidando cada detalle de su apariencia. Esta vez parecía más pequeña, más frágil. Se sentó frente a mí, quitándose los guantes de cuero. «Te ves bien, Alba», dijo, pidiendo un café. «¿Qué quieres, mamá?», pregunté directamente. Suspiró, jugando con la servilleta. Ese video, todos lo vieron. Los vecinos, los amigos, incluso el padre de la iglesia lo mencionó durante el sermón del domingo, sin mencionar nombres, pero todos sabían de quién hablaba. «¿Y viniste para que lo elimine? ¿Para salvar su reputación?». «No», respondió, mirándome a los ojos por primera vez. «Vine a disculparme». Me quedé sin palabras. En mis 32 años de vida, nunca había escuchado una disculpa de mi madre. «El video nos mostró a todos cómo te tratábamos», continuó. «Cuando escuché esas palabras de Ana, cuando escuché mi propia risa», su voz se quebró. «No me reconocía. Sentí vergüenza. Por años me trataron así», dije en voz baja. «Por años fui la peor, la insuficiente». «Lo sé», asintió. «Y no tengo excusa. Quizás sea porque te pareces tanto a tu padre, mi primer esposo». Esa era una información nueva. Sabía que mi padre no era mi padre biológico, que mi madre había estado en una relación antes, pero nunca habíamos hablado de ello abiertamente. «¿Él te dejó? ¿Así que decidiste castigarme?», pregunté, sintiendo cómo la ira se mezclaba con la tristeza. «No es así. No fue consciente. Simplemente eras un recordatorio viviente de mi fracaso». Y luego, con el tiempo, se convirtió en un hábito. Ana era la hija de Esteban, la hija de nuestra exitosa relación. «Y tú». «Fui un error», terminé. «No, Alba. Fuiste un regalo que no supe apreciar». Nos sentamos en silencio. Fuera de la ventana caía nieve. La Plaza Garibaldi se vaciaba lentamente. En la cafetería sonaban villancicos en voz baja. «No sé si puedo perdonarte», dije finalmente. «No sé si alguna vez podré». «Entiendo», asintió. «No pido perdón. Solo pido una oportunidad para conocerte, a mi hija». Nos despedimos sin abrazos, pero también sin amargura. Fue un pequeño paso, incierto, pero en la dirección correcta.
De camino a casa, pensé en todo lo que había sucedido, en el video que había arrancado la máscara de las apariencias, en cómo la verdad, brutal, incómoda, a veces puede ser el comienzo de la sanación. Unos días después, me llamó mi padre, Esteban, mi padrastro, quien siempre había sido más amable conmigo que mi madre, pero nunca lo suficiente como para defenderme. Alba, empezó con incertidumbre, quería agradecerte. ¿Por qué? Me sorprendió. Por tu valentía, por mostrarnos un espejo. Por años fingí no ver cómo te tratábamos. Fui un cobarde. Perdóname. Sentí las lágrimas en los ojos. Siempre quise que me defendieras. Susurré. Siempre esperé que dijeras basta. Lo sé, y te fallé. Pero quiero arreglarlo, si me lo permites. Acordamos tomar un café al día siguiente. Vino con una caja de fotos antiguas. Mis fotos de la infancia, que nunca antes había visto. Fotos en las que me cargaba en brazos, me enseñabas a andar en bicicleta, me ayudaba a construir castillos de arena. Siempre te amé, Alba, dijo, mostrándome esas fotografías. Solo que no supe demostrártelo. Tenía miedo del conflicto con tu madre. Pero eso no es excusa. La conversación más sorprendente me esperaba, sin embargo, con Ana. No me llamó, no me escribió. Vino a mi departamento en Iztapalapa, lo cual en sí mismo era un evento sin precedentes. Mi hermana nunca antes había cruzado el umbral de mi departamento, alegando que esa zona es demasiado peligrosa. Se paró en la puerta, sosteniendo un bolso de diseñador, luciendo fuera de lugar en mi modesto edificio. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. La dejé entrar. Miró a mi pequeño y acogedor departamento. «Qué bonito tienes aquí», dijo, lo cual sonó tan poco natural en sus labios que casi me reí. «¿Qué quieres, Ana?», pregunté, poniendo agua para el té. «Perdí varios clientes importantes», comenzó. Uno de ellos dijo que no quería ser representado por alguien que trata a su propia hermana como basura. «Así que viniste porque estás perdiendo dinero», declaré, sintiendo una punzada de decepción, aunque no debería sorprenderme. «No», negó con la cabeza. «Vine porque fue un momento de despertar. Me vi a través de los ojos de otras personas y no me gustó lo que vi». Se sentó en mi sofá, luciendo de repente muy cansada. «Siempre te envidié, ¿sabes?», dijo. «¿A mí?», me reí con incredulidad. «¿Qué podías envidiarme?». «La libertad. El hecho de que haces lo que amas. Enseñas a los niños, ayudas a otros. Yo estoy atrapada en esta vida que construí. En una casa grande, con un esposo que me engaña, con un trabajo que detesto». Le puse una taza de té delante. «Eso no justifica cómo me trataste durante años». «No», aceptó. «Nada lo justifica. Pero quiero que sepas que este video, esta humillación, quizás fue lo mejor que me pasó. Me obligó a mirarme en el espejo. Mis hermanas nunca fueron tan honestas conmigo como cuando la verdad sobre su comportamiento fue mostrada al mundo entero. La ironía no se me escapó. Se necesitó una humillación pública para que comprendieran cuánto me habían lastimado durante años. Todavía no sabía si estas nuevas relaciones durarían, si realmente cambiarían. Pero sentía que el video que grabé esa noche no solo le quitó la máscara a mi familia, sino que también me quitó la máscara invisible a mí, la máscara de víctima, de persona que tiene miedo de decir basta. La Ciudad de México en enero se hundía en la nieve y el frío. El año nuevo trajo consigo el silencio. El ruido mediático en torno a mi video fue disminuyendo lentamente, reemplazado por nuevos escándalos e historias. Pero en mi vida seguían los cambios, silenciosos y profundos como la nieve invernal. La primera decisión que tomé fue comenzar terapia. Después de años de negar que necesitaba ayuda, finalmente programé una cita con la psicóloga, la señora Claudia. Su consultorio estaba en una antigua casona en el centro. Un lugar cálido y acogedor con vista a la Plaza Nevada. «Ya no quiero que mi familia me defina», dije durante una de las sesiones. «Toda mi vida fui la hermana peor, la hija problemática. Quiero ser simplemente Alba, yo misma». «¿Quién es Alba?», preguntó la señora Claudia. «No la hija, no la hermana, no la maestra. ¿Quién eres más allá de esos roles?». Esa pregunta se quedó conmigo por muchas semanas. ¿Quién era yo? ¿Qué pasiones, sueños, deseos tenía? Durante años me había concentrado tanto en merecer el amor de mi familia que descuidé mis propias necesidades.
Empecé con pequeñas cosas. Me inscribí en un curso de fotografía en el Centro Cultural Universitario. Siempre me había gustado tomar fotos, pero nunca me lo había tomado en serio. Ahora, los miércoles por la tarde, vagaba por la Ciudad de México invernal, capturando su belleza en mis lentes, las ramas esmeriladas de los árboles en el bosque de Chapultepec, los reflejos de las farolas en el lago de Chapultepec, los rostros de los transeúntes en la Alameda Central. En febrero me reuní con la directora de mi escuela, la señora Elena. Durante años había soñado con crear un programa especial para niños con dificultades emocionales, pero siempre me había faltado el valor para presentar mi idea. «Es un gran proyecto, Alba», dijo la señora Elena revisando mis notas. «Siempre supe que tenías algo especial. Ahora otros también empiezan a verlo». Con su ayuda, obtuve una pequeña subvención del Ministerio de Educación. Pude comenzar a impartir clases adicionales para niños de familias disfuncionales, niños que, como yo una vez, se sentían invisibles. Vi en sus ojos la misma hambre de aceptación, los mismos intentos de llamar la atención a toda costa. «Señorita Alba, ¿usted de verdad salió en la televisión?», me preguntó una vez Mateo, un niño de 10 años con una situación familiar difícil. «Sí, salí», respondí, ayudándole a armar un rompecabezas. «¿Y usted mostró que su familia es mala?», preguntó. «Mostré que todos merecen respeto», expliqué, «incluso si son más jóvenes, más pobres o simplemente diferentes. Mi papá dice que soy tonto», dijo en voz baja, sin mirarme. «¿Puedo grabarle un video también?». Se me encogió el corazón. Me arrodillé junto a él. «Mateo, no eres tonto. Eres inteligente, sensible y talentoso. Y llegará el día en que tu papá lo entienda. Y si no, habrá gente que verá lo especial que eres». Con la Fundación Línea Azul, desarrollamos el programa Navidad para Todos. Lo que comenzó como una cena de Nochebuena única, se transformó en una iniciativa regular. Organizábamos encuentros para personas sin familia o para quienes, por diversas razones, no podían o no querían pasar las fiestas con sus seres queridos. Pero no solo en Navidad, también en Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre. Esos días familiares difíciles que para muchos son fuente de dolor en lugar de alegría. En marzo me sorprendió una llamada de Miguel, el esposo de Ana. «Nos estamos divorciando», dijo sin preámbulos. Ana cambió después de todo esto. Empezó terapia, renunció al bufete. «Lo siento», respondí, aunque no estaba segura de si realmente lo sentía. «No lo estés», rió amargamente. «Alba, nuestra familia estaba enferma. Tú fuiste la única persona sana que tuvo el valor de decir, basta». Una semana después, Ana me invitó a tomar un café. Se veía diferente, menos maquillaje, un peinado más sencillo, jeans normales en lugar de los elegantes trajes que siempre usaba. «Estoy vendiendo la casa», dijo revolviendo su café. «Es demasiado grande, demasiado vacía. Alquilé un pequeño departamento en Coyoacán». «¿Y tu trabajo?», pregunté sorprendida por un cambio tan radical. «Estoy empezando de nuevo. Voy a trabajar en una fundación legal, ayudando a víctimas de violencia doméstica». Sonrió ligeramente. Irónico, ¿verdad? Yo, que era tan tóxica, ahora voy a ayudar a otros. La gente cambia, dije, aunque todavía era cautelosa en mi relación con mi hermana. «Algunos», asintió, «pero solo si quieren». «Oh, casi lo olvido». Buscó en su bolso y sacó un pequeño paquete. «Esto es para ti». Era un diario. Viejo, encuadernado en cuero, con mi nombre grabado en la portada. «Fue un regalo de papá para mi 10º cumpleaños», explicó Ana. «Nunca lo usé. Creo que a ti te será útil, para escribir todas esas historias que llevas dentro». La miré sorprendida. «Estoy tratando de arreglar lo que rompí», añadió en voz baja. «No por la fama, no por la imagen. Por mí. Y por ti, si me lo permites. Con mi madre fue más difícil. Lo intentó, a su manera. Llamaba, preguntaba cómo me sentía, a veces venía con pastel o flores. Pero años de negligencia y frialdad emocional no se pueden arreglar con unos pocos gestos. Nuestra relación siguió siendo cautelosa, llena de silencios y viejas heridas. Leí un libro sobre relaciones difíciles entre madres e hijas», dijo durante uno de nuestros encuentros. «La psicóloga escribe que a veces esas relaciones nunca serán ideales,
pero pueden ser lo suficientemente buenas. Lo suficientemente buenas, repetí, sintiendo el peso de esas palabras. Quizás ese sea el objetivo al que deberíamos aspirar. La primavera llegó a la Ciudad de México de repente, como siempre. Los jacarandás florecieron, las áreas verdes se llenaron de color, y sentí como algo dentro de mí también cobraba vida, algo que había estado dormido durante años. Confianza en mí misma, autoestima, la capacidad de establecer límites. Mi departamento en Iztapalapa cambiaba lentamente conmigo. Compré nuevas cortinas color turquesa, puse macetas con hierbas en el alféizar de la ventana, colgué mis propias fotografías en las paredes, pequeños cambios que me hacían sentir más en casa. ¿Estás bien con todos estos cambios?, me preguntó una vez Sofía durante nuestro paseo por el Parque México. ¿Sabes qué? Sonreí. Por primera vez en mi vida siento que vivo a mi manera. No estoy tratando de cumplir las expectativas de los demás, de demostrar mi valía. Simplemente soy. En mayo recibí una propuesta inesperada. Una editorial que me había contactado después de la entrevista me propuso escribir un libro sobre mis experiencias. Inicialmente quise negarme. No me sentía escritora. No sabía si mi historia valía la pena contarla. Tu historia ya ha ayudado a mucha gente, dijo la editora, Carolina, durante nuestra reunión en un café en la Roma Norte. Imagina a cuántas personas más podrías inspirar. Empecé a escribir. Todas las mañanas, antes del trabajo, me sentaba junto a la ventana con una taza de café y abría mi laptop. A veces escribir era fácil, a veces doloroso, reabrir viejas heridas, recordar momentos que preferiría olvidar, pero también había algo catártico en volcar todas esas emociones en el papel. Por las tardes solía pasear por la Ciudad de México, redescubriendo sus rincones. Durante una de esas caminatas por la colonia Condesa, entré en una pequeña librería. Mientras revisaba los estantes, me encontré con un hombre que buscaba el mismo libro. Disculpa, sonrió, cediéndome el paso. Tenía mi edad, ojos amigables y sienes ligeramente canosas. Hablamos de libros, de la Ciudad de México, de fotografía. No le conté sobre el video viral, sobre mi familia, sobre mi difícil pasado. Simplemente era Alba, una mujer a la que le gustaban los reportajes y los paseos al amanecer. Intercambiamos números de teléfono. Fue un pequeño paso, tímido, pero sentí que estaba lista para nuevas relaciones, nuevas posibilidades. No porque necesitara a alguien para sentirme completa, sino porque finalmente me sentía lo suficientemente fuerte como para compartirme con otros. El verano pasó tranquilamente. Trabajé en el libro, desarrollé el programa en la escuela, me reuní con amigos. Mi vida, antes dominada por la necesidad de aceptación familiar, ahora se llenaba de nuevas relaciones, nuevas pasiones, un nuevo sentido. Diciembre cubrió de nuevo la Ciudad de México con un manto blanco. Había pasado un año desde aquella fatídica cena, un año lleno de cambios, desafíos y giros inesperados. Estaba en la ventana de mi departamento, mirando la nieve que caía y las luces de Navidad que parpadeaban en las ventanas de los edificios vecinos. Mi propio árbol de Navidad, pequeño pero con olor a pino, estaba en un rincón de la sala, decorado con esferas que yo misma pinté en talleres de arte. El libro, en el que había trabajado durante muchos meses, acababa de salir a la venta. Lo titulé Cicatrices invisibles, una historia de negligencia emocional, del poder de las redes sociales y de la reconstrucción personal después de años de relaciones tóxicas. No era una historia de venganza, sino un testimonio del camino hacia la sanación. Sofía me envió una foto de una librería en Paseo de la Reforma, donde mi libro estaba expuesto en el escaparate principal. Todavía no podía creerlo. Yo, Alba Sánchez, maestra de Iztapalapa, ahora autora, cuyas palabras podían llegar a otros, ayudarlos. Mi departamento había cambiado irreconociblemente. No me mudé. Me encantaba ese barrio, su arquitectura austera y su gente auténtica. Pero repinté las paredes, compré muebles nuevos de estilo vintage, colgué mis fotografías, un nido acogedor y cálido que me reflejaba a mí, no el ideal que nunca alcanzaría, sino una persona real, con todas sus imperfecciones. En la escuela, mi programa para niños con dificultades emocionales se desarrollaba magníficamente.
La dirección me asignó un salón más grande, y el ministerio decidió extender la financiación por otro año. Vi los resultados del trabajo. Niños que de seres cerrados y retraídos se transformaban en personas seguras de sí mismas, capaces de expresar sus emociones, establecer límites, construir relaciones saludables. Mateo, el niño que una vez quiso grabar a su padre, ahora era uno de los niños más populares de la clase. Su talento para el dibujo floreció bajo la tutela de la artista que impartía clases en nuestro programa. «Señorita Alba», dijo una vez, entregándome un dibujo suyo, «es usted». Como una superheroína, guardé ese dibujo, lo enmarqué y lo puse en mi escritorio. No porque me sintiera una heroína, sino porque me recordaba que incluso los pequeños gestos pueden cambiar la vida de alguien. Con Javier, el hombre que conocí en la librería, me veía regularmente. Primero para tomar café, luego para cenas, paseos por el Zócalo, visitas a museos. Era profesor de historia en una preparatoria en Coyoacán, un apasionado del jazz y el cine negro. Nuestra relación se desarrollaba lentamente, sin prisa, construida sobre la honestidad y el respeto mutuo. Cuando le conté sobre mi video, sobre mi familia, sobre todo lo que había pasado, escuchó atentamente, sin juzgar. «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo, apretando mi mano. «Y la más hermosa. No a pesar de tus cicatrices, sino precisamente por ellas». Con mi familia la situación era complicada, como siempre. Ana realmente había cambiado. Trabajaba en una fundación legal, donde ayudaba a mujeres que sufrían violencia doméstica. A veces me llamaba para pedirme consejos sobre temas relacionados con la ayuda a niños. Nuestra relación nunca sería ideal. Siempre habría una sombra del pasado entre nosotras, pero ahora se basaba en el respeto mutuo. Mi madre lo intentaba a su manera. Enviaba tarjetas navideñas, llamaba los domingos, a veces venía con pastel. Nunca sería la mamá cálida y solidaria de las películas familiares, pero dejó de ser una fuente de dolor. «Eres como tu padre», dijo una vez, mirando mis fotos colgadas en la pared. Él también tenía ojo para la belleza, y la misma terquedad. Ese fue probablemente el mayor cumplido que escuché de ella. Con mi padre, Esteban, me veía regularmente. Antes era una sombra. Ahora aprendía a estar presente, a hablar abiertamente, a expresar emociones. No le resultaba fácil después de años de distancia emocional, pero se esforzaba, y yo apreciaba ese esfuerzo. Una semana antes de Nochebuena fui a San Miguel de Allende por unos días. Necesitaba silencio, espacio para reflexionar. En una pequeña posada de madera en la ladera de una montaña, con vistas a las montañas nevadas, escribía en el diario que me había regalado Ana. Anotaba recuerdos, reflexiones, planes para el futuro. Sentada junto al fuego crepitante, bebía té de hierbas y menta cuando sonó mi teléfono. Era Marco de la Fundación Línea Azul. «Alba, sé que tienes tus planes para las fiestas», comenzó, «pero nos preguntamos si nos ayudarías de nuevo con la cena de Nochebuena. Ya tenemos más de 50 inscripciones. La gente pregunta especialmente por ti». Acepté sin dudarlo. Eso ya se había convertido en parte de mi tradición, parte de mí. Regresé a la Ciudad de México 3 días antes de Nochebuena. La ciudad se hundía en la locura navideña. El centro se llenaba de puestos, el aroma a ponche y castañas asadas flotaba en el aire, y turistas de todo el mundo tomaban fotos del monumental árbol de Navidad frente al Palacio de Bellas Artes. Pasé esos días en preparativos. Compré regalos para los niños de mi clase, para mis amigos, para Javier. Horneé galletas según la receta de la abuela. Las decoré con glaseados coloridos. Ayudé a decorar el salón en la colonia Roma, donde se celebraría nuestra cena de Nochebuena. La mañana de Nochebuena me recibió con el sol, que arrojaba reflejos dorados sobre la nieve fresca. Salí temprano para hacer las últimas compras. La Ciudad de México estaba inusualmente silenciosa, como si la ciudad contuviera el aliento antes de la celebración nocturna. A media mañana, Ana llamó. «¿Puedo ir a ayudar?», preguntó con incertidumbre. «¿Con los preparativos de la cena de la fundación?». Dudé. Era mi espacio, seguro, sin dramas familiares. «No como tu hermana», añadió, como si me leyera la mente. «Como voluntaria. Quiero ser útil». Acepté. Y así, éramos una docena de personas,
Una más no haría diferencia. Cuando llegué a la colonia Roma, Ana ya estaba allí, vestida con jeans normales y un suéter rojo, ayudando a colgar luces. Se veía diferente, más joven, más tranquila, como si se hubiera quitado un peso que había llevado durante años. Me notó y me saludó tímidamente. La sala se llenaba de gente, voluntarios, empleados de la fundación y, sobre todo, invitados. Mujeres y hombres de diferentes edades, que por diversas razones no podían o no querían pasar las fiestas con sus familias. Había entre ellos personas mayores, solitarias, estudiantes de ciudades lejanas que no podían volver a casa, personas que habían pasado por rupturas difíciles y personas como yo, escapadas de relaciones tóxicas. Sofía vino con su esposo David, trayendo una olla grande de pozole. La señora Elena, mi directora, también apareció, elegante como siempre, con un vestido guinda. Incluso Mateo, mi alumno, vino con su madre, una mujer tímida que apenas aprendía a vivir sin un esposo abusivo. En la calle caía la noche, cuando de repente vi a Javier en la puerta. No sabía de la cena, no lo había invitado. Pensé que vendría bien un par de manos más, dijo, besándome en la mejilla y entregándome una caja de dulces caseros. A las 6 en punto, todo estaba listo. Las mesas dispuestas en forma de herradura, cubiertas con manteles blancos. Platos tradicionales, pozole, tamales, bacalao, romeritos y otros menos tradicionales, traídos por los invitados de diferentes partes del país y del mundo. El árbol de Navidad brillaba en un rincón de la sala, y debajo se amontonaban los regalos. Nada caro, pequeños obsequios para que nadie se sintiera excluido. Me paré en el centro de la sala, sintiendo un extraño déjà vu. Hace un año también estuve frente a un grupo de extraños, con el corazón lleno de incertidumbre. Pero ahora era diferente. Ahora me sentía en mi lugar. Bienvenidos a todos, comencé, cuando la sala se quedó en silencio. Hace un año estaba en una sala similar, frente a una mesa similar, sin saber qué esperar. Estaba sola, perdida, herida. Pero esa noche lo cambió todo. Me mostró que la familia no es solo aquella en la que nacemos. La familia son aquellos a quienes elegimos, aquellos con quienes nos sentimos seguros, aquellos que nos ven tal como somos, y a pesar de todo, se quedan. Miré a mi alrededor en la sala, rostros de extraños y amigos, todos conectados en este momento por algo más que las circunstancias. Hoy estamos aquí juntos, diferentes, imperfectos, con nuestras historias, cicatrices, esperanzas. Y eso es hermoso. Eso es real. Levanté mi vaso de jugo de manzana, por la familia que elegimos, por la sanación, y por nunca volver a lugares que nos hicieron sentir que no pertenecíamos. Y por primera vez en mi vida brindé por mí misma, por la mujer en la que me convertí, por la maestra, escritora, amiga, amante, por Alba, quien finalmente aprendió a amarse a sí misma, no a pesar de sus cicatrices, sino precisamente por ellas.